Bueno, pues comparecemos una comparecencia breve, pero yo creo que obligatoria. Como sabéis, en estos momentos estaba previsto que para el mes de enero el Pleno Municipal diera la aprobación a la operación de crédito, la operación financiera con el Banco Europeo de Inversiones, que como sabéis es una operación financiera que nos otorga la ciudad de Zaragoza hasta 40 millones de euros para dedicarlos a inversiones que tienen que ir al alquiler y a la eficiencia energética en la vivienda. Y comparezco hoy para explicar el motivo del retraso que vamos a realizar en esta toma de decisiones para precisamente darle más oportunidades al plan y, segundo, para darle la importancia que merece. Entonces, lo que nos hemos planteado es hacer un pleno extraordinario a mediados de febrero que tenga como único punto del día este asunto, es decir, la captación del crédito del Banco Europeo de Inversiones que haga posible este plan de inversiones de Zaragoza Vivienda 2018-2023. Por otro lado, como sabéis, se han realizado reuniones entre los portavoces de los grupos municipales y el alcalde. En los mismos encuentros, cuando me ha sido posible, también he participado yo, excepto por causas mayores, como reuniones en Madrid o en alguna cuestión que no hemos podido coincidir. Pero, en vistas de las reuniones que hemos tenido y entendemos que la voluntad de negociación de la mayoría de los grupos con los que se ha reunido el alcalde, pues creíamos necesario y posible este aplazamiento a un pleno extraordinario a mediados de febrero que diera más tiempo a concretar las propuestas que nos han realizado los grupos, que sin desvelarlas en estos momentos, porque deberían ser, si se llegara a un acuerdo, pues ya veríamos cómo se comunican estas cuestiones, pero para dar tiempo a, por un lado, a que nosotros estudiemos todas las propuestas que se nos han hecho, incluso a incorporar más propuestas de aquí a febrero, ¿vale?, por parte de los grupos. Y la idea pues era una nueva ronda de reuniones con los portavoces a no mucho tardar para recoger nuevas propuestas, trasladarles cuál es la voluntad del Gobierno hacia las propuestas que nos han trasladado, que ya adelantamos que las propuestas que nos han trasladado los grupos, los que nos han trasladado, no todos los grupos han trasladado propuestas, pero ha habido algunos que sí, son propuestas totalmente realizables y asumibles dentro del plan, unas dentro del propio plan de inversiones y otras, que es la otra cuestión que queríamos comunicaros hoy, además de la convocatoria de un pleno extraordinario a mediados de febrero, es que vamos a plantear un acuerdo marco de acompañamiento al plan de inversiones que pueda recoger aquellos aspectos que planteen los grupos y que podemos estar totalmente de acuerdo con esos planteamientos, que queden fuera del objeto del plan de inversión, que, como digo, el plan de inversiones con la financiación del Banco Europeo de Inversiones queda restringido a las operaciones sobre el alquiler de vivienda social y la rehabilitación ecoeficiente. Entonces puede haber propuestas de otras cuestiones que pensamos que hay margen para acudir con un acuerdo de acompañamiento, acuerdo marco de acompañamiento que pudiera permitir enlazar esas propuestas para entender y que se entienda claramente que no están reñidas unas cuestiones con otras, me refiero. Es decir, que si alguien quiere plantear algo que no vaya directamente a la vivienda social, por ejemplo, cuestiones que están encima de la mesa y que son públicas y conocidas y se puede hablar de ellas, por ejemplo, el ofrecimiento, propuesta que realizó Pedro Santisteban en el debate del Estado de la Ciudad para elevar, por ejemplo, el presupuesto de rehabilitación privada en el próximo mandato hasta el 2023 a intentar llegar a los 10 millones de euros en rehabilitación privada. Bueno, yo creo que, por ejemplo, es por poner un ejemplo, es algo que no cabe en el actual plan de inversiones, pero es algo que creemos que hay consenso político para poderlo poner en marcha, y ese tipo de cuestiones podrían ir, como digo, en este acuerdo de acompañamiento, de compromisos que fueran más allá de los objetivos del propio plan de inversiones. Por otro lado, el Grupo Socialista planteó dudas en una nota de prensa que lanzaron antes de la reunión con el alcalde Pedro Santisteban, y así se lo trasladó también el portavoz socialista a Pedro en la reunión. Tenían dudas sobre la eficiencia de la operación financiera con el Banco Europeo de Inversiones y planteaban la posibilidad de hacer un estudio o de estudiar las posibilidades de acudir al sector financiero privado para ver si podían mejorarse o ser mejores las condiciones del préstamo ofrecido por el Banco Europeo de Inversiones.
Nosotros pensamos que es muy difícil, que el sector privado financiero pueda igualar las condiciones del Banco Europeo de Inversiones, ya que ya sabéis que la operación del Banco Europeo de Inversiones no exige avales, no tiene garantía hipotecaria y aparte concede unas condiciones de intereses razonables, pero lo más importante es lo anterior que he comentado, y esto será difícil de asumir por parte del sector financiero. Pero bueno, esta es mi opinión y de los expertos y gente que entiende de estos asuntos. Pero no va a ser por falta de voluntad del Gobierno, ya lo hemos dicho, en esta cuestión y en esta negociación. Así que el motivo del retraso a febrero, entre otras cuestiones, aparte de dar más tiempo a la negociación, es para dar tiempo a la salida, si no es hoy, en lo que queda de mañana, será el lunes, de una oferta pública a las entidades financieras para que nos puedan trasladar ofertas si consideran que pueden realizarlas y las ven viables y quieren realizar una oferta financiera para financiar, como sabéis, estos 40 millones de euros del plan de inversiones, ¿vale? Eso es lo que os queríamos contar hoy. Y bueno, ese es el motivo de la comparecencia, sobre todo es para explicar que va a haber un pleno extraordinario a mediados de febrero, que seguiremos, como os hemos dicho, la ronda de reuniones con los portavoces la próxima semana, y si todo va en un tono razonable y vemos que hay una voluntad sincera de diálogo, porque para dialogar hay que tener una voluntad honesta en el diálogo. Si vemos esa voluntad, iremos también seguramente a una reunión con los grupos que demuestren o expresen su voluntad de seguir negociando hasta mediados de febrero, ¿vale? Y ahí convocaríamos una reunión seguramente de los grupos que estuvieran dispuestos a negociar. Ya podemos adelantar que el que creemos, por las conversaciones que hemos mantenido, que no apoyará el plan, no nos sorprende, pero que no apoyará el plan será el Partido Popular. Pero el resto de grupos hasta ahora no han dicho un no rotundo. Y bueno, ese es un poco el escenario en el que nos movemos. Y a nivel político, yo creo que es importante, no renunciamos, creemos que este plan no es un plan pensamos, y lo hemos dicho desde el principio, que podrían aprobar por unanimidad todos los grupos municipales. De hecho, le hemos recordado al Partido Popular que sus planes estatales de vivienda, que sus representantes en la Unión Europea, que toda la gente que ha gestionado vivienda en el Partido Popular han sido parte de los que han diseñado estas estrategias de inversión. De hecho, la Comunidad Autónoma de Madrid, gobernada por el Partido Popular, acaba de poner en fechas recientes, en diciembre, un plan de inversión anunciado exactamente parecido al nuestro en dimensiones, 90 millones de euros. Eso demuestra que podría ser aprobado por todos. En Barcelona, por ejemplo, se aprobó por todos los grupos municipales un plan mucho más ambicioso que este. Solo la CUP votó en contra de este plan. Pero aún así, creemos importante el llamado a la izquierda de que entiendan la situación que hay, que pensamos que a 3 o 4 meses de las elecciones, desde luego, nos estaría mandando un mensaje muy positivo si algo que yo creo que compartimos toda la izquierda, y de hecho cuando nosotros nos hemos reunido con el Ministerio de Fomento han reconocido que las políticas activas de vivienda en Zaragoza están siendo positivas. Bueno, pues no tendría ningún sentido que el Partido Socialista, Zaragoza en Común y Chunta Aragonesista no lograran un acuerdo. Además, aspiramos lógicamente a lograr el acuerdo con Ciudadanos, grupo al que queremos agradecer el interés que está demostrando en estudiar con seriedad las propuestas y en hacer propuestas, ¿eh? Y eso es todo. No sé si hay alguna duda o... Sí, eso es. Lo explico. El plan de inversión, la financiación que llega a través del Banco Europeo de Inversiones, solo puede tener dos objetos, ¿vale? Porque viene ya así, que son promoción de vivienda para el alquiler, siguiendo la Directiva Europea de Consumos Energéticos Casi Nulos, y rehabilitación ecoeficiente, siguiendo la misma directiva. Entonces, puede haber propuestas de los grupos que excedan el marco de este plan. Y el Ayuntamiento tiene capacidad y ya tiene incluso en marcha proyectos que enlazan con propuestas que han lanzado durante estos años grupos como el Partido Socialista, Chunta Aragonesista principalmente, pero también incluso grupos de la derecha. Entonces, lo que queremos hacer con este acuerdo marco de acompañamiento, que le hemos llamado así, por intentar que la definición haga entender de qué estamos hablando, sería un acuerdo político que acompañara al plan de inversiones y que pudiera recoger aquellas acciones que los grupos piensan que son necesarias.
Y esto abre, por ejemplo, la posibilidad, como hemos dicho, de algo que en teoría hay consenso, que es, por ejemplo, elevar las partidas dirigidas a la rehabilitación privada. O puede haber una propuesta de un grupo, por ejemplo, que diga, bueno, pues mi apuesta es, por ejemplo, que quiero que se haga una promoción dirigida a jóvenes, por ejemplo, que esto os sonará de algún grupo municipal que lo ha hecho en algunas ocasiones, y quiero que vaya con objeto dirigido a venta. Bueno, pues podemos hablar de ese tipo de propuestas e incluirlas en ese plan de acompañamiento. Y de hecho, como he dicho antes, incluso hay acciones de ese estilo o de ese tipo ya en marcha, estudiadas o que se podrían poner en marcha. Por ejemplo, en este caso concreto hay hasta suelo, proyecto para hacer ese tipo de proceso a través de cooperativas, con lo cual ese marco lo que ayudaría es a concretar otras acciones que si no quedarían excluidas, y no queremos que se caiga en la trampa, porque creemos que sería una trampa el contraponer las políticas de vivienda en general con el plan, ¿no? Es decir, no, yo lo que quiero es rehabilitación privada, no pública, ¿no? Si no está reñido. Es decir, Zaragoza tiene presupuesto y capacidad para atender tanto al plan de inversiones como para incrementar el gasto en el resto de políticas de vivienda, ¿no? Y esto es así. Llevamos ya tiempo trabajando en la propuesta que realizó el alcalde, por ejemplo, en rehabilitación privada, con lo cual creemos que hay margen para ese acuerdo. Entendemos las dificultades que va a haber, lógicamente, pero creemos que esto allana las posibilidades de que cada grupo haga sus propuestas. Sí, esa es una oferta que lanzaremos Zaragoza Vivienda, ¿vale? La idea era lanzarla hoy mismo, pero si no llegamos hoy mismo, están trabajando en ello de manera urgente, se lanzaría el lunes y sería una oferta pública en la cual el ayuntamiento expone la operación de crédito que desea realizar y esperamos que exista o no existan, pero que los bancos tengan la posibilidad de realizarnos en un plazo que daremos de en torno a los 15 días, que nos puedan dar una respuesta. Sabemos que el plazo es apresurado, pero no podemos dar mucho más tiempo porque no queremos dilatar más esto, pero por lo menos queremos asegurarnos de que el argumento que ha dado el Grupo Socialista de que la financiación del Banco Europeo de Inversiones puede ser mejorada o igualada por el sector financiero privado quede blanco sobre negro si es así o no, porque si fuera así estaríamos encantados. Pensamos honestamente que no es así, pero no queremos que ese sea o esa sea la excusa que pueda provocar un voto en contra de cualquiera de los grupos, ¿eh? Entonces, bueno, por eso ha sido, aparte de porque nos da la oportunidad de seguir dialogando 15 días más, bueno, también para dar tiempo a las entidades financieras, que 15 días, ya digo, es un plazo muy reducido para que una entidad financiera estudie una operación como esta en condiciones, pero sí que nos puede servir de termómetro para valorar si las entidades están dispuestas o no. Yo ya digo que ya adelanto que mi percepción personal es que es muy complicado, sobre todo, que alcancen la oferta del Banco Europeo de Inversiones en cuanto a las garantías, ¿vale? Porque ya he repetido, ya he comentado al principio y repito que la oferta del Banco Europeo de Inversiones viene sin garantía hipotecaria y sin avales, lo cual es muy complejo en el sector financiero privado en una operación de 40 millones de euros de financiación. Se puede hacer en dos direcciones. Una, en el propio plan de inversiones, que hay margen, porque el plan de inversiones ya sabéis que está ahora mismo tasado en 72 millones de euros de inversión y tenemos financiación europea para llegar a los 80 millones. Es decir, los 40 que nos dan es el máximo. Hemos utilizado 31 para llegar a 72, queda un margen de financiación que son 8 millones de euros que llegaría para ni siquiera tener que contraponer propuestas que puedan realizar los grupos con las ya existentes y planificadas y proyectadas y que son fáciles de poner en marcha del plan. Y por otro lado, incluso si esas propuestas no entran dentro de los objetivos del plan, que están muy tasados, por ejemplo, tiene que ser alquiler, sí o sí. Eso no lo puede. Podemos hablar de qué alquiler, pero no puede ser otra opción que alquiler. Tienen que ser viviendas ecoeficientes con la Directiva Europea de Consumos Energéticos casi nulos. No cabe rebajar calidades como hemos llegado a escuchar, ¿no? Es decir, y es más, no pienso que el Ayuntamiento de Zaragoza en el 2019 deba de construir por debajo de los estándares que dentro de 2 o 3 años van a ser obligatorios en la edificación pública y privada. Es decir, que no tendría ningún sentido. Pero sí que es negociable, por ejemplo, los usos. De hecho, yo quiero recordar, antes de hacer la rueda he estado repasando, esta propuesta de plan de inversión de vivienda ya fue puesta encima de la mesa en octubre del 17, en esta misma sala.
En ese caso era una operación de 309 viviendas porque incluía, si os acordáis, Pontoneros, que fue uno de los motivos que encallara esa propuesta de plan de inversión. Es decir, y en esa misma negociación, que se estableció también una propuesta por parte del Gobierno que fue rechazada de acuerdo a marco, ya recogíamos incluso cambios de usos que proponía el Partido Socialista. En concreto, por ejemplo, proponía que si podíamos dedicar alguna de las promociones a pisos tutelados para jóvenes. Y no hay ningún problema, por ejemplo, en ese tipo de propuestas. O cuando nos planteó Pontoneros, que ha sido excluido del plan para facilitar al PSOE, en teoría, que aprobara el plan. También sabéis que en las negociaciones también se hicieron concesiones. Luego no llegó a buen puerto, pero sabéis que se hizo concesiones importantes, como fue dedicar una planta entera a la propuesta del Partido Socialista de que hubiera alojamientos para estudiantes universitarios. Es decir, que nosotros estamos abiertos, como lo hemos estado en el pasado, a modificar cuestiones del plan. Ha habido grupos que han hecho propuestas que, ya digo, no las quiero desvelar porque creo que deben ser los propios grupos las que las cuenten como propuestas suyas y se llega a un acuerdo, pero hay propuestas que pueden ser incluidas sin ningún tipo de problema en el propio plan y que además pensamos honestamente que mejoran el plan. Es decir, que ha habido cosas, es decir, que en ese sentido estamos totalmente abiertos. Y luego los usos es un debate engañoso, ¿no? Porque lo hemos explicado por activa y por pasiva, los usos definitivos. Ahora llegaremos a un acuerdo y esperamos que los acuerdos se cumplan si llegamos a un acuerdo, pero los usos definitivos los va a decidir la siguiente corporación. Siempre, si es plan de inversiones, alquiler y ecoeficiencia, pero dentro de ese margen no hay nada que impida a la próxima corporación establecer los usos que se pretendan. Nosotros vamos a dejar definidos unos usos, pero eso no quiere decir que ni siquiera esa rigidez existe, y por nuestra parte no va a ser un problema alcanzar un acuerdo en los usos de estas viviendas, o, como os decía, incluso plantear cuestiones que quedan fuera del plan de inversiones porque no caben, por ejemplo, como desarrollar cooperativas para venta, que no es nuestra política, pero que hemos estado dispuestos y, de hecho, hay en marcha operaciones, por ejemplo, a través del área de urbanismo, que podrían enlazar con esos planteamientos, por ejemplo, del Partido Socialista en repetidas ocasiones, incluso de Ciudadanos. Pues nos ha presentado propuestas Junta Aragonesista y Ciudadanos. Partido Socialista es verdad que ha expresado que tiene diferencias de fondo, pero no nos ha expresado exactamente cuáles son las diferencias de fondo. Y yo en el debate del último pleno lo voy a olvidar porque hoy vengo con el ánimo. Se dijeron cosas que yo creo que no tenían mucho sentido, pero venía justo la semana de antes de reunirme con el Ministerio de Fomento, Gobierno Pedro Sánchez, Partido Socialista. El acuerdo en la visión entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Zaragoza en estos aspectos era total. Entonces, no sabemos a qué diferencias de fondo se puede aducir. Desde luego, al Partido Socialista a nivel federal y a las políticas de vivienda a nivel federal, la promoción de vivienda pública y la rehabilitación no les causa ningún problema. Tenemos encallado lo del control de alquileres, pero que es otro asunto y que no afecta a esto. Ya sabéis que hay el acuerdo presupuestario que se está negociando y tal. Pero en este asunto en concreto, yo os digo, es que incluso fue puesto como ejemplo en la reunión que tuvimos en el Ministerio este plan de inversiones como un ejemplo de políticas activas de vivienda que le gustaban al actual Ministerio y se mostraba dispuesto a colaborar como Gobierno de Aragón. Quiero recordar que hay un compromiso de Pepe Soro de que si sale adelante este plan, Gobierno de Aragón está dispuesto a colaborar económicamente con este plan. Que eso irá en beneficio, además, de mejorar o de disminuir la aportación municipal a este plan, que es importante, pero la previsión es que poco a poco vaya disminuyendo esa aportación por la entrada de dinero del plan estatal y, como os comenté en una rueda de prensa, por recordar, de un programa, por ejemplo, de subvenciones que se llama Elena, que lo que hace es subvencionar, no crédito, esto ya es subvención a fondo perdido, hasta la totalidad, no creemos que nos lo den todo, de los gastos proyectuales, pero los gastos proyectuales son en torno a los 5 o 6 millones de euros, con lo cual, aunque no te den todo, pero aunque nos dieran una parte de subvención, es decir, que la parte que tiene que aportar el ayuntamiento con el tiempo, en la previsión que tenemos, iría disminuyendo la aportación que tiene que hacer el propio ayuntamiento. Sí. Sí. Por dos lados. Por un lado, dentro del propio plan de inversiones podemos aceptar trabajo conjunto, colaboración y negociación hasta llegar a los 80 millones de inversión. Esto quiere decir que hay
estamos en 72 millones de euros la propuesta que hemos presentado al Banco Europeo de Inversiones, pero podríamos añadir proyectos en la línea del alquiler y la ecoeficiencia, tiene que ser en ese marco, por otros 8 millones de euros. Todo lo que la oposición nos plantee y quepa dentro de ese marco, desde luego va a ser aceptado por nuestra parte con ese margen de llegar a los 80 millones de euros de inversión. Por otro lado, si hay propuestas que no son descabelladas y son posibles, de otras inversiones, como las que he comentado, por ejemplo, que muchas ni siquiera son inversiones. Ceder solo una cooperativa no es una inversión, es una acción política, pero acciones políticas como esas. O que se decide que hagamos otro tipo de alojamiento que no pueda ser. Cualquier cosa que se nos plantee fuera del plan también tiene cabida, como hemos explicado, es decir, el plan no agota la capacidad financiera ni de Zaragoza Vivienda ni del Ayuntamiento de Zaragoza. Por ejemplo, pensamos que las políticas de rehabilitación hacia las comunidades privadas podría ser, por ejemplo, algo que nos pusiera de acuerdo más allá del plan y que formara parte de ese plan de acompañamiento. Y nosotros ya hemos estudiado con economía estas posibilidades, cuando salió el alcalde, lógicamente, a plantearlo en el debate del Estado de la ciudad para ver qué es posible, y es posible que el Ayuntamiento de Zaragoza y la sociedad municipal pudieran poner en marcha políticas de vivienda por valor equivalente a lo que supone el plan de inversiones. Podríamos hablar de que Zaragoza podría invertir hasta el 2023 prácticamente otros 70-80 millones de euros en políticas de vivienda, si la voluntad política sí lo decidiera. No creo que las propuestas lleguen a esos límites, pero se podría, se podría. Eso es. Estamos hablando, en todo caso, de ir a más, teniendo en cuenta, además, que muchas de las propuestas que nos van a hacer los grupos o ya se han puesto en marcha, aunque sea más tímidamente, o, por ejemplo, pues que nos plantee Chunta Aragonesista, hay un convencimiento del Gobierno también de hacer eso, pero planteó el derecho a superficie. Bueno, eso ya se está, dentro de poco, además, os haremos anuncios sobre el tema. Eso ya se está licitando las parcelas de derecho a superficie. Bueno, lo que os decía, suelo para cooperativas destinada a VPO para venta, bueno, no lo hemos puesto en marcha, pero también hay posibilidades porque Urbanismo está trabajando en una importante promoción en ese sentido. Es decir, que hay margen para que los grupos municipales hagan propuestas que incluso las hagan suyas, ¿no? Y que nos digan cuál es su planteamiento, sectores a los que van dirigidos, que ya adelanto, me imagino, pues que irán dirigidos a gente joven o colectivos específicos que no nos generan ningún tipo de contradicción al Gobierno. Sí, lo que está se podría modificar. Siempre, es decir, lo que no es modificable es que la calidad constructiva tiene que ser bajo la Directiva de Consumos Energéticos casi nulos. Es decir, si alguien lo que plantea es que hagamos las viviendas para la población más vulnerable con peores calidades que las planteadas en el plan, eso no se puede. El coste del plan, que ya fue aclarado, no es, por supuesto, el que se dijo. De hecho, hay disparidad cada vez que veo declaraciones de críticas con las cifras, dan unas distintas. Los precios son los que son, ya los dijimos, 115.000 euros con trastero y garaje. Eso es lo que cuesta. Y más allá de eso, bueno, pues veremos cuáles son las propuestas que se realizan. ¿Qué se pueden hacer? Pues distintas mejoras. No quiero adelantar las que han hecho, pero se podrían hacer mejoras en las propias urbanizaciones. Se podrían realizar cambios, por ejemplo, en el alquiler. Como os decía, pues que queremos que uno de los bloques vaya dirigido a pisos tutelados. He dicho antes jóvenes, pues ahora os digo para mayores también se podría. Siempre, y estamos hablando de que el régimen fuera alquiler y que la vivienda fuera construida bajo los criterios de eficiencia energética. Eso cabría dentro del plan. Y todo lo que no entre dentro del plan, ofrecemos un acuerdo marco que no sea un compromiso solo del Gobierno, porque estamos en las fechas que estamos, sino que buscamos un compromiso, por lo menos de la mayoría de grupos, no digo de todos. Ya digo que el Partido Popular nos parece complicado, que tendrán que ser ellos los que digan cuál es su posición, no voy a ser yo, pero tenemos la sensación de que está complicado que apoyen este plan de inversión. Pero yo creo que puede existir un importante acuerdo. Por ejemplo, a nosotros lo de la rehabilitación privada nos gustaría que, acompañando este plan de inversión, lo decimos honestamente, nos gustaría que pudiera haber un acuerdo político en la línea de lo expresado por el alcalde e incluso lo expresado por otros grupos, como el propio Partido Popular, de la necesidad de incrementar las ayudas a la rehabilitación privada. Pues estaríamos totalmente de acuerdo. Es posible, está estudiado con economía, el Ayuntamiento tiene capacidad. Entonces, bueno, estamos, yo creo que, ofreciendo un marco muy amplio para evitar que nadie tenga un solo argumento de oposición o de voto en contra al plan. Esto no quita, estamos en política, eso es un pleno, y bueno, habrá cálculos políticos y electorales para votar sí, no o regular.
pero nosotros como gobierno tenemos la obligación de ponerlo lo más fácil posible, el que se llegue a un acuerdo y que tengamos un voto positivo, porque además no jugamos mucho. Y lo vuelvo a reiterar, nuestro llamamiento es a todos los partidos. Con Ciudadanos estamos dialogando y negociando y se lo agradecemos el tono que están empleando, pero nosotros nos dirigimos sobre todo a los partidos de izquierda, ¿no? Que creemos que no hay que dejar perder esta oportunidad. No sabemos, bueno, sabemos lo que está ocurriendo a nivel, voy terminando. Sabemos lo que está ocurriendo y la incertidumbre política que existe. No está garantizado los resultados electorales que van a haber. Vamos a luchar todos porque hay una mayoría de izquierdas, pero aquí no está garantizado. Y hay oportunidades históricas que si la izquierda las desaprovecha en estos meses, es posible que luego no se pongan en marcha. Y yo creo que sería un mensaje nefasto de cara a las elecciones que vamos a tener próximamente, que la izquierda no fuera capaz de ponerse de acuerdo en la promoción de vivienda pública y la rehabilitación de vivienda pública. Eso no lo va a entender nadie. Parece ser que ayer el Partido Socialista envió una carta al alcalde contestando tras varias reuniones con las telefónicas en la que le pedía un estudio económico financiero. Sí, que eso es lo que vamos a hacer. Sí, lo que pasa es que lo que plantearon, si vais a la nota de prensa y si comparecemos entre otras cosas, por aclarar las cosas que se nos van planteando. Lo que se nos planteó no eran las dudas sobre el plan de viabilidad de Zaragoza Vivienda, ¿vale? Sobre el plan de viabilidad del plan de inversiones, que tampoco habría problemas si se fuera el planteamiento en realizar cualquier estudio, sino sobre la operación financiera, ¿vale? Esas son las dudas que nos expresó el grupo. En fin, luego es verdad que la carta a la que me hace referencia plantea incluso lo de las diferencias de fondo y tal, y no sé qué, pero en las conversaciones que han existido, lo que nos planteaba, y esta nota de prensa que sacaron, si no me equivoco, el día de antes de reunirse con el alcalde, que lo que tenían dudas era que la operación financiera con el BEI fuera rentable para el ayuntamiento. Entonces, precisamente el retraso que estamos haciendo es para garantizar que le respondemos al PSOE a esa cuestión y estudiarlo, lógicamente. Pensamos, ya he dicho, que yo pienso que el resultado va a ser negativo y las entidades nos van a decir que no pueden alcanzar esas condiciones, pero no vamos a perder la oportunidad de hacerlo. Y eso entendemos lo que nos ha pedido, no entendemos, no es lo que nos pidió el Partido Socialista. Si tiene dudas sobre el plan de viabilidad, que ha sido explicado ya en 2 o 3 reuniones técnicas en repetidas ocasiones, no habría ningún problema en hacerlo. Pero no ha sido eso lo que nos han planteado hasta ahora en las reuniones. No. Aquí pone que valorase de forma comparativa todas las posibilidades a lo largo de la vida del préstamo. Claro, pero habla de la operación de crédito, no habla del plan de viabilidad. Yo creo que es importante establecerlo, es decir, no ponen en duda las cifras realizadas por los técnicos de Zaragoza Vivienda, que eso es un paso adelante importante en la negociación, porque ya sabéis que tuvimos discrepancias sobre lo que cuestan los pisos, sobre qué tal, bla, 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 bla. Entonces, bueno, eso parece que no se pone en duda, pero lo que sí que ponen en duda, y bueno, es razonable dudar, es que la operación de crédito del Banco Europeo de Inversiones sea más atractiva que lo que nos puede proponer el sector financiero. ¿Vale? Entonces, como primera medida para poder valorar es lanzar una oferta pública al sector financiero para ver si está interesado en concurrir. Yo ya os digo que pienso que no van a concurrir, pero esto es una valoración mía y de los técnicos, que nos podemos equivocar. Entonces, bueno, lo vamos a hacer para que ese argumento el día 15, 16 o cuando sea el pleno, que no sé qué día caerá de febrero, el pleno extraordinario, ese argumento no pueda ser utilizado para oponernos al plan. Y si encontramos financiación mejor que la que ofrece el BEI, que nadie lo dude, que la aceptaremos, pero ya decimos que no es razonable, sobre todo por el tema de las garantías. El sector privado financiero me cuesta mucho creer que puede entregar más de 30 millones, 40 millones de euros sin una garantía hipotecaria o un aval. Es que es muy complejo que el sector financiero se expusiera a una operación así, que el sector público sí que puede, pero el sector financiero privado es complicado. De tal manera lo sabremos, como vamos a sacar la oferta pública ya, esperaremos la respuesta. De hecho, ya hemos hecho contactos con entidades para hacerles partícipe y al mismo tiempo para disculparnos por la premura con la que hemos hecho esta operación. No, sí, a ver, si mañana entra una entidad financiera y nos dice que nos presta hasta 40 millones de euros sin garantías hipotecarias, sin avales y a intereses mejores, que no podemos, es decir, ya trasladamos unos intereses tipo, los concretos no podemos comunicarlos hasta que no se cierren por petición del propio Banco Europeo de Inversiones, pero si alguien nos mejora esas condiciones, sí, claro, eso no habría ningún problema. Ya adelantamos, no, es decir, no se va a dar.
o es muy complicado que se dé. Lo vamos a intentar, o sobre todo para cumplir con el Partido Socialista, no porque nosotros estemos convencidos de esta cuestión, sino simplemente, bueno, el Partido Socialista expresa las dudas, vamos a resolvérselas antes del 15 de febrero. Pero lo que me refiero es que si llegara ese caso, si las acciones que pudiera dar podrían exceder alquiler y rehabilitación suficiente. Sí, podrían excederlo, pero ya digo que con independencia de que el BEI obligue a esa cuestión, tiene que quedar meridianamente claro que van a ser obligatorios en Europa y en este país, bueno, de hecho debería serlo ya en este país, el cumplir las directivas europeas de consumos energéticos casi nulos. O sea, vamos con retrasos, vamos en el furgón de cola. Pues bueno, de hecho, bueno, la futura ley de vivienda de Aragón, ya veremos cómo toca aspectos como estos. Es decir, que estamos, cuando se inauguren esos pisos, ya estoy seguro que ya será obligatorio que las edificaciones públicas y privadas en España sean cumpliendo la directiva de consumos energéticos casi nulos, que estoy seguro. Entonces, no tiene mucho sentido, es decir, que si lo decimos, lo mismo que decía antes, si la escapatoria no es construir más barato, lo que tú podrías abaratar unos pisos por construir con menores calidades no son cantidades importantes. Es decir, no van a cambiar el plan de viabilidad del plan y lo único que vamos a hacer es construir viviendas que se van a quedar obsoletas en cuestión de 20 años, como les ha ocurrido a las actuales municipales. Sí, a ver, esto lo hacemos. Yo dije que sí o sí en estas sentencias que a veces digo, que iba a ser en enero, y lo hemos retrasado a un pleno extraordinario de febrero, pero no nos podemos ir más. Es decir, esto lo hemos hecho en virtud del diálogo y sobre todo por la oferta que hemos lanzado, que os he contado, porque no nos daba tiempo a tenerla antes, y en febrero se tiene que votar. No queremos que esto esté expuesto a la campaña electoral y queda muy poco tiempo, entonces tiene que ser febrero sí o sí. Y sí que le hemos planteado a los grupos que nuestra voluntad de diálogo está ahí, pero que el límite que nos vamos a marcar es ese pleno extraordinario de febrero. ¿Él? No, a ver, el BEI nos ha dado la oferta y las ofertas duran un año entero. Entonces, bueno, tenemos un año para que el ayuntamiento se posicione. ¿Cuál es la historia? Que nos corren mucha prisa las promociones de rehabilitación. Es decir, lo de la rehabilitación no puede esperar. Una de dos, o empezamos a gastar dinero en hacer ñapas mientras tanto, o empezamos a acometer la rehabilitación de las viviendas sociales que tienen problemas de eficiencia energética. Pero lo que no pueden estar los vecinos de Aztur, de San Bruno y de las promociones que se quieren rehabilitar en términos ecoeficientes no pueden estar por caprichos políticos, aunque sean meses viviendo en peores condiciones, que no es aceptable. Entonces, bueno, nos corre prisa el poner en marcha este proyecto, pero no obstante luego habrá oportunidades en todo caso. Hay que dar a viva la oferta. La oferta del Banco Europeo de Inversiones estará viva durante un año. ¿Qué sabemos de las viviendas de las Fuentes? Bueno, de momento se sigue dialogando con la empresa, con Dragados, al mismo tiempo también que imponiendo las sanciones correspondientes por los retrasos que la sociedad municipal va detectando. Como sabéis, son sanciones que luego se descontarán de los pagos. Y de momento no hay una respuesta clara. Seguimos en las mismas, no hay una respuesta clara. Se ha visto algún movimiento por la obra, vamos vigilando, pero vamos, nos podemos decir, en cuanto sepamos algo a ciencia cierta, lógicamente haremos una comparecencia o sacaremos nota de prensa o os explicaremos cuando lleguemos a un acuerdo, si se llega con Dragados. Los contactos yo sé que están siendo constantes y que ya os dije, lo que queremos intentar es que Dragados continúe y termine la obra, pero ahora mismo no está garantizado. El retraso, como decía antes con lo de rehabilitación, nos corre mucha prisa por las necesidades sociales que sabemos que existen en la ciudad y porque nos importan los meses. Pero es verdad que de momento el retraso que lleva acumulado este proyecto, comparado con muchos otros proyectos de inversión pública, ya sean municipales, autonómicos o estatales, lo digo por poner las cosas en su... estamos hablando de un retraso de momento de dos o 3 meses, que ya quisiéramos en algunos proyectos constructivos que tuviéramos esos retrasos. Nada más. Bueno, perdonad la chapa, que huele mucho.